Bueno, jóvenes, buenas tardes. Damos inicio a la clase correspondiente al tema de los aportes de capital en las sociedades de mismo nombre, de capital, como parte integrante de los fundamentos en las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Comenzaremos por decir que los aportes sociales se encuentran clasificados básicamente en dos tipos. Hablamos de unos aportes sociales en sociedades de personas, que son propios de sociedades tipo colectivas, sociedades limitadas, sociedades de hecho, sociedades en comandita simple, entre otras, que hace importante o cuál es la característica predominante en este tipo de aportes para este tipo de sociedades, que puede realizarse bien sea en dinero o en especie. Un socio tranquilamente puede aportar dinero, un socio puede aportar dinero, mientras que el otro aporta especie. Aquel que aporta especie, pues podrá entregar inventarios, entregar también propiedades, planta y equipos, inversiones y cualquier otro tipo de recurso para la empresa. Existe también aquellas que se consideran sociedades de capital, entre las cuales encontramos, en el caso colombiano, lo que son las sociedades anónimas y las sociedades anónimas simples. Las sociedades anónimas simples. El capital en este tipo de sociedades se identifica porque, de acuerdo a la norma, se encuentra clasificado en tres partes, de la siguiente manera. Un capital autorizado que representa digámoslo así, el tope, la exigencia o el sueño de todos los socios. ¿Hasta dónde les está autorizado llevar el capital, los aportes de la empresa? Entonces, se considera que el capital autorizado representa el 100% de la obligación. Cuando se habla del 100%, pues, aunque se registrase contablemente, es obligación, de acuerdo a las NIF y de acuerdo a la norma colombiana, que este capital autorizado quede registrado contablemente.
aunque quedando registrado, no significa que ya exista como tal un aporte. Ya existe una intención. Ya la empresa va a tener un capital que es autorizado. Y la forma como se registra consiste simplemente en decir que se tiene un capital autorizado por valor de, digamos, 500 millones de pesos. Se tiene un capital autorizado de 500 millones de pesos, el cual debe quedar registrado contablemente y quedará de la siguiente forma. Capital autorizado de 500 millones de pesos en el lado crédito y haciéndole la partida doble una cuenta de capital por suscribir, de 500 millones de pesos. También de 500 millones de pesos. Y así queda plenamente reconocido en la contabilidad un capital autorizado de 500 millones contra un capital por suscribir de 500 millones de pesos. Así de simple queda. Esto se conoce como el capital autorizado. Bueno, pero entonces no queda ahí la situación, porque la asamblea determinó que el capital autorizado deben ser 500 millones, pero hasta ahí la norma dice que no hay necesidad de entregar dinero, todavía no han entregado dinero. Nos reunimos como socios, todos los socios, o la junta, y decidimos que eso es lo que vamos a aportar. Pero luego llega y dice la norma, y bueno, viene la segunda parte y dice, bueno, entonces el capital suscrito. ¿Y qué es el capital suscrito? Entonces ya dice, bueno, si nosotros estamos formando una empresa hoy y nos permiten un capital autorizado de 500 millones de pesos, entonces, ¿cuánto dinero vamos a colocar para esa empresa? ¿Cuánto vamos a colocar en el tiempo cercano? Entonces, la norma dice, venga, en ese capital suscrito, si es una sociedad anónima simple, una SAS, entonces deberá colocar este capital suscrito en, en un plazo, en un plazo de 2 años. Tendrá 2 años para colocar este capital. Pero si es una sociedad anónima, una SA, pues tendrá un plazo, deberá realizarlo en un plazo de 1 año. Tendrá la sociedad anónima, tendrá un plazo de 1 año. 1 año. Entonces, si es una sociedad anónima simple, este capital suscrito tendrá 2 años para colocarlo en su totalidad. Pero si es una sociedad anónima, solamente va a tener 1 año. ¿Cuál es la característica esencial de este capital? Que la norma dice que como mínimo, deberá pagar el 50% del capital autorizado. O sea, listo. Vamos entonces a registrar ese capital suscrito y nos dice, el capital suscrito no puede ser menor al 50% del capital autorizado.
Entonces, si nuestra empresa tiene un capital autorizado de 500 millones, quiere decir que el capital suscrito debe ser por lo mínimo, de 250 millones, que deben ser pagados desde el instante en que deciden crearla hasta un término de 2 años si es una SAS o un año si es una sociedad anónima. Entonces, decimos, pero entonces, ¿cómo hacemos para registrar ese valor? Entonces, viene el registro contable y nos dice que el capital por suscribir, el capital por suscribir, que ya habíamos dicho que iban a ser 500 millones, pues de él vamos a aportar solamente 250 millones. 250 millones. Listo. 250 millones. Ah, bueno, pero ¿cómo le hacemos la partida doble? Y la partida doble dice que debemos llevar esos 250 millones a un capital suscrito por cobrar. O sea, vamos a llevar 250 millones de pesos a un capital suscrito por cobrar. Listo. Ah, no, es que podríamos decir, no, nosotros ese capital suscrito vamos a colocar eh, eh, 320 millones. Esos 320 millones serán válidos. Claro, esos 320 millones de pesos son válidos porque están por encima del 50%. Si fuese inferior a 250 no sería válido. Solo se pueden valores superiores al 50% del capital autorizado. Ah, bueno, entonces, en conclusión, hasta aquí llevamos dos. Llevamos el capital autorizado y el capital suscrito. Entonces, el capital autorizado se encuentra formado por la relación contable del capital, por la relación contable del capital autorizado y el capital por suscribir, y el capital suscrito se encuentra en la relación contable del capital por suscribir contra el capital suscrito por cobrar. Entonces viene la tercera parte y nos dice, ah, venga, pero es que, claro, sí es, tenemos 2 años para pagarlo, pero si nosotros estamos creando una empresa hoy, vamos a esperar 2 años para ponerla a funcionar. No, esa no es la idea. La idea es, si nosotros hoy nos reunimos y dijimos que queremos una empresa que al final va a valer 500 millones, pero que nosotros vamos a colocar entre el día de hoy y el término de 1 o 2 años, el capital suscrito de 250 o de 320 o de 400 millones, vamos a tener 1 o 2 años, pero nosotros vamos a esperar todo ese tiempo, no. Nosotros necesitamos que esta empresa comience a producir para el día de mañana. Hoy nos reunimos, hoy colocamos una plata y podemos comenzar a trabajar esa empresa mañana, no dentro de 1 o 2 años, no, ya, que comience a producir ya. Entonces viene el tercer elemento, que es el capital pagado. Y ese capital pagado tiene una particularidad especial. Recuerden que dijimos que la SAS se demora 2 años, tiene 2 años para terminar de pagarlo, y la SA tiene un plazo de 1 año para pagarlo. Entonces, decimos, bueno, entonces, si tengo 2 años o tengo 1 año, ¿cuánto debo pagar ya? ¿Cuánto debo pagar en este momento? Hoy que estoy creando la empresa. Entonces, la norma me dice que mínimo
mínimo debo pagar hoy una tercera parte del capital suscrito. Pero entonces recordemos que ese capital suscrito se debe pagar en 2 años o en un año. Si hoy pagamos una tercera parte, quiere decir que tenemos el resto del tiempo para pagar 2/3 partes. ¿Sí? 2/3 partes. Listo. 2/3 partes de ese capital. Lo importante es que hoy que estamos creando la empresa, paguemos una tercera parte. Entonces, vengo y digo, si mi empresa vale 320 millones, el capital suscrito vale 320 millones, entonces diremos que 320 millones ¿sí? Una tercera parte de esos 320 millones, la tercera parte de esos 320 millones equivale a decir 320 millones dividido 3. Vienen a ser 107 millones de pesos. Y esos 320 millones, las 2/3 partes, 2/3 partes de esos 20 millones equivalen a decir 320 dividido 3 por 2, ¿sí? Da 213 millones. Lo que querría decir 107 millones y 213 millones. Eso sería lo que habría que pagar. Dependiendo del tipo de sociedad, en 1 o 2 años. Esto es en el día de hoy y esto es en 1 o 2 años, dependiendo de la sociedad. 1 o 2 años, dependiendo de la sociedad. Pero entonces, ¿cómo registramos contablemente esta partecita, que es la que vamos a pagar hoy? Pues muy sencillo. El registro contable dice que si yo tengo el capital por el capital suscrito por cobrar y como ya estoy recibiendo el dinero en la empresa, el aporte de esos socios, estoy recibiendo 107 millones, ese dinero me debe entrar a la caja general. Todos sabemos que cuando ingresa dinero a la empresa, ya ingresa es por caja general. Entonces diremos que a la empresa hoy, el día de hoy, me debe ingresar es el capital suscrito por cobrar, me va a entrar a la caja. Entonces, venimos a tener 3 elementos. Un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Un capital autorizado que corresponde al 100% que me autoriza la ley. Un capital suscrito
que me dice que como mínimo debo colocar el 50% de esos aportes. Y un capital pagado que me dice que como mínimo debo colocar una tercera parte de ese capital que suscribí. Y esta es la relación contable que se nos presenta entre los dos. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me significa a mí? A mí me significa que el sueño de la empresa es llegar a los 500 millones, que al final, al terminar de colocar todo el capital que deseamos, vamos a terminar de colocar 500 millones. Pero que por el momento solamente vamos a colocar 320 millones. Pero de esos 320 millones, el dinero que vamos a colocar en el día de hoy para empezar a trabajar mañana son 107 millones. Ahora, es muy importante pensar que los aportes en este tipo de sociedades se realizan en acciones. Los aportes se realizan en acciones. O sea, vendemos acciones. La empresa vende las acciones. Cada socio puede comprar acciones y cada acción tiene un valor nominal. Cada acción tiene un valor nominal. Tiene un valor nominal que lo determinará la empresa de acuerdo a un estudio técnico de lo que le convenga. Pero en esencia, yo podría decir que estos 107 millones están representados, podría decir que los 107 millones de pesos están representados en están representados en están representados en 10.700 acciones por valor nominal de 10.000 pesos. De 10.000 pesos. O sea, cada acción me valdrá 10.000 pesos para un total de 107 millones. Y cada socio podrá comprar la cantidad de acciones que desee. Bueno, jóvenes, hasta aquí una explicación de cómo funciona el aporte en las sociedades de capital. El siguiente video que realizaremos será aplicando este ejercicio, haciendo uno o dos ejemplos que nos orienten más fácilmente. Muchas gracias.